Hola, hola queridos estudiantes, buenas tardes. Me alegra de sobremanera volver a encontrarnos en esta nueva jornada donde tengamos que compartir con ustedes unos minutos. Tenemos apenas 15, pero bueno, vamos a dar inicio con los que estamos, en honor a la responsabilidad de todos respecto a la situación, ¿no? Entonces, cualquier situación, estamos a las órdenes para poder ocultar todas las inquietudes. Vuelvo a reiterar y que ya se haga una costumbre, por favor. De aquí en adelante, todos deben renombrar sus datos en la pestaña de la imagen. A ver, vamos de una vez normando. Ya es la tercera semana, o la tercera semana, así que le hago, porque le dije la semana 0, le dije la semana 1 y lo vuelvo a hacer ahora. Apellidos y nombres, por favor. Apellido, renombren, a ver si corregimos. Apellidos y nombres, y todo con minúsculas, o sea, nada de mayúsculas, o sea, normalmente, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, por ahí veo a Jean Antonio, cambiemos Jean Antonio, por favor. ¿Sí? Apellidos y nombres, Kevin, María, por favor, apellidos y nombres. ¿Sí? Apellidos y nombres, vamos cambiando eso de ahí de una vez para ir trabajando. A ver, Ángel Mero, por favor, renombra apellidos y nombres. Casi todos están, casi nadie está con esa normativa, ya les he indicado algunas veces. ¿Sí? Voy a tener que empezar a premiar a los que sí cumplen las instrucciones. ¿Sí? Me hace que son desobedientes en la casa. ¿Sí? Parece ser que son desobedientes en la casa. Bien, vamos a ver de una manera rápida, vamos a ver de una manera rápida la explicación para ver si también asimismo si hay tiempo para poder revisar los instructivos. Vuelvo a reiterar otra de las indicaciones que le voy a dar. Otra de las indicaciones que le voy a dar, ya puse un anuncio en el aula virtual. En donde se les indica que periódicamente revisen el aula virtual, ahí es donde se van a poner anuncios, periódicamente revisen las plataformas que se les han indicado, se están subiendo anuncios. El día de ayer se finalizó de armar todos los instructivos para las fichas de la plantilla de los trabajos con sus respectivas indicaciones y para la entrega de consignas. Ya estuve viendo con otro curso, parece ser que no están chequeando esa información y es importante al menos que revisen la carpeta número 1 que dice, que dice material de lectura obligatoria. ¿Sí? Esa carpeta, al menos, si no quieren revisar ninguna otra, revísenla y lean. Revisen también con bastante premura la carpeta del material de lectura, es decir, de las clases. Revisen los videos que les puse en el canal de YouTube, de las clases y de videos de apartados muy importantes que les va a servir para ustedes. Bueno, en general deberían revisar todas, ¿no? Es importante porque esta materia es clave no solamente para saber formular y diseñar y documentar proyectos, sino que es clave para su trabajo de titulación. Todo lo que le vamos a enseñar en gestión de proyectos les va a servir para su trabajo de titulación. Yo solamente les indico, la decisión la toman ustedes. Pero reitero, ya con la experiencia que estoy teniendo con algunos cursos, no están revisando la información. Lo he hecho con gusto, tampoco me voy a amargar, es decir, no voy a enfermarme por cuestiones de responsabilidades ajenas. ¿Sí? No voy a hacerlo. Otro de los protocolos que debemos tener, aparte de los nombres, me alegra, Dayana, por favor, dije con minúscula, pero sabemos que los nombres propios empiezan con minúscula. Observen los compañeros. Ya, Jen Anthony, por favor, no has cambiado, corrige. Sí, corrige. Andrés tampoco ha cambiado. Ángel tampoco ha cambiado. Aníbal. Brangy tampoco. ¿Sí? Jonathan González tampoco.
¿Sí ve que son desobedientes ustedes, chicos? Mariana tampoco ha cambiado. Mero Romero Melanie, por favor, corrija que ahí tiene algunos errores, vean. ¿Quién más tenemos? Paul tampoco ha cambiado, corregir, etcétera, ¿no? Bueno, ven allí, yo igual en el momento que hago los reportes, empezaré a darme cuenta quiénes están cumpliendo con la normativa, ¿no? Es importante ser obediente y más que todo acatar disposiciones. Ya les dije, no me vean como un profesor, véanme como que si fuera el jefe de ustedes dentro de un trabajo, ¿no? Y las disposiciones de los jefes hay que acatarlas. ¿Sí? Estamos haciendo un ejercicio, como quien dice, previo al ejercicio profesional. Es decir, allá afuera, en el campo laboral, van a tener un jefe, van a tener un cliente. ¿Sí? Bien. No, Ángel, no has cambiado, actualiza. Ya, Ángel Eduardo Mero, pero Mero Marín, Ángel, apellidos y nombres, dije, apellidos y nombres. Sí, apellidos y nombres. Tienes nombres y apellidos. Sí. Josué, tienes... Ah, no, es mi lente que no deja ver. Haynes, ¿quién es Haynes, por favor? Haynes, completa, por favor, las instrucciones, si no te saco de la clase. Eso voy a hacer mejor. A todos los que desobedecen los saco de la clase, hasta que aprendan. Enzo, cambie los complete de acuerdo a las instrucciones, por favor. Apellidos y nombres. Bien. No voy a volver a repetir más, eso será de aquí en adelante, esas instrucciones. Bien, vamos entonces a dar inicio, y ahora sí a la explicación formal respecto a la situación. Bien, en lo que es gestión de proyectos, es importante que ustedes conozcan lo que es el ciclo de vida del proyecto. Es decir, saber los apartados del ciclo de vida, tengo que diferenciarlos, tengo que saber las secuencias. Y además, ese ciclo de vida, metodológicamente, va a tener un enfoque. ¿Qué más tenemos? De acuerdo al PMBOK, los proyectos tienen el siguiente ciclo de vida, es decir, tienen un inicio, tienen un ciclo de organización y preparación, y tienen un ciclo de ejecución y luego de cierre. ¿Sí? Normalmente otras instituciones dicen que el inicio no es más que la identificación de ideas, identificación de problemas, luego viene la parte de diseño, ¿sí? Luego viene el desarrollo, luego entra a operar, entrega y cierre. Es decir, durante el tiempo se deben realizar ciertas actividades y cada ciclo me genera un establecimiento de los costos que puedan tener o incurrirme para poder sacar presupuestos, y los tiempos me permiten determinar los costos y cronogramas de trabajo. Estoy un poquito seco, sediento, acabé de dar clase con otro curso y casi que inmediatamente tenemos con ustedes. De acuerdo al FUNIVER, en sus instructivos de documentos de estudios, ellos en cambio los ciclos de proyectos los tienen en 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inician con requerimientos del sistema, ellos le llaman al sistema, no a una programación, sistema le llaman al proyecto solución, ¿sí? Y los requerimientos de ese sistema, normalmente para nosotros los proyectistas un sistema puede ser de hardware o de software, perdón. Hay que hacer análisis, diseños de proyectos, codificaciones, pruebas y puesta en operación, ¿no? De acuerdo al PMBOK, en ese mismo ciclo de vida, y también enfocado en el FUNIVER, en la maestría de Administración, de Arquitectura y Urbanismo, en cambio dicen que debe tener un ciclo de vida el proyecto, con un inicio, una fase intermedia y una fase final. Miren, ellos lo enfocan de esa manera. Incluso para la parte de operación ellos exigen un plan de negocios o también llamado modelo de gestión. Miren, para la operación, para que ya el cliente lo empiece a utilizar, es un plan de negocio. Es muy diferente al manual de usuario. Sí, es muy diferente. Los manuales de usuario, reitero, a nivel de proyectos no solamente se lo hace para lo que es software, se hace para todo tipo de proyecto tangible o intangible. Hardware, software, infraestructura, base de datos, etc. Bien. Decía que el plan de negocios me va a permitir mejoras. ¿Qué implica el plan de negocio? Es un modelo de gestión que me indica cómo debo no manejar el proyecto, sino cómo debe funcionar el proyecto. ¿Qué implicaciones se debe
tomar en cuenta, entre otras cosas. Y aquí están cada una de las situaciones de documentos que yo debo tener en la fase de proyecto de acuerdo a este enfoque que le dan hacia los proyectos arquitectónicos. Bien. Bajo la misma situación del proyecto arquitectónico, pero ya con este cliente, con este autor, Weidemann, en el año 90, en 1990, indicaba que el ciclo de vida, él no le dice a los proyectos, sino de un negocio, porque él considera que los proyectos son negocios, son oportunidades de generación de ingresos o de recursos en la que interactúa un cliente o interactúa un vendedor y un comprador, ¿sí? En la que interactúa un cliente e interactúa con un profesional que le vende sus servicios. Dice que empieza a hacer su planificación de políticas, es decir, cómo va a trabajar, cuáles serán sus formas de pago, cómo va a atender a los clientes. También establece la identificación de necesidades, es decir, de problemas, empieza a establecer la concepción del proyecto, lo desarrolla y además, aparte de desarrollarlo, lo determina cómo debe utilizarse. Y lógicamente los proyectos tienen un abandono, ¿no? Si dice que el proyecto, si el proyecto es de un producto, el ciclo de vida él simplemente lo establece como factibilidad, la etapa de factibilidad que corresponde a la etapa de diseño, la etapa de adquisición no es más que la etapa de desarrollo, y la parte de operación cuando ya le entregó al cliente, después de que ya esté desarrollado, lo implementó, aplicó pruebas piloto, realizó los ajustes correspondientes y empieza a operar hasta que este abandone. Y si habla netamente como un proyecto, él lo toma como una concepción, es decir, toda la etapa de diseño, toda la etapa de desarrollo, empieza a implementar, ¿sí? Aquí como plan piloto al inicio y luego le entrega al cliente hasta que finaliza. No tiene un abandono, ¿sí? Entonces son los enfoques que le da este autor. En cuanto al mismo PMBOK, respecto a las limitaciones del proyecto, él enfoca con la siguiente estructura. Los proyectos deben tener un patrocinador, es decir, un comitente, debe haber un cliente. Yo no puedo ponerme a hacer panes sin saber quién me lo va a comprar. Yo no puedo desarrollar una aplicación, a la final por hobby lo puedo hacer, pero debo tener un objeto. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Lo voy a vender? ¿Lo voy a utilizar yo? En este caso, si lo utilizo yo soy el patrocinador, yo soy el cliente, yo soy el comitente. Debo saber qué insumos, qué requisitos debe tener el proyecto. Esas limitaciones que están en la entrada del proyecto y en la salida del proyecto, porque de acuerdo a los insumos, yo voy a obtener una resultante o salida, dependiendo cómo se procese esa información. Una vez que ingrese esos insumos, inicia el proceso y lógicamente tiene una finalización el proceso, ¿no? Y esta flechita me indica que yo puedo hacer retroalimentación, ¿no? Puedo hacer retroalimentación. La salida de ese proceso puede ser un proyecto entregable o simplemente puede ser información, ¿sí? Van hacia los usuarios finales y miren que cuando es información dice que es parte de los activos de los procesos. En otras palabras, son los activos de la institución. Por ejemplo, una base de datos de correos electrónicos es información y cuesta dinero, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta, por favor? Pueden escribirlo por el chat. ¿Alguna inquietud? Hágalo hágalo de todas maneras y estaremos dándole nosotros las explicaciones correspondientes. ¿Qué podemos encontrar en esta parte? Podemos encontrar nosotros que cuando yo voy a realizar un proyecto necesito tener o considerar ciertos elementos. Aquí he puesto unos cuantos, estoy enumerando 10, pueden haber muchos más o a la final están en exceso. En ese sentido, dice que debe haber una razón para realizar un proyecto. Si no hay una razón, no desperdicie esfuerzos ni recursos. ¿Qué más debe tener? Debe haber una finalidad. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es mi meta? ¿Quiénes serán las personas usuarias de ese proyecto? Es decir, involucrados. Los involucrados pueden ser beneficiados o pueden ser perjudicados. ¿Voy a sacar un producto o voy a sacar un servicio? Es decir, voy a vender un software, voy a vender un computador, o voy a vender simplemente una asesoría, o voy a vender un servicio técnico. Debo percatarme que esos beneficiarios o involucrados, qué reacciones o expectativas van a tener con lo que yo les voy a ofrecer. Veo y voy empezando a evidenciar o establecer los recursos que se requieren. Cuando hablo de recursos ya me está generando
materiales, ya me está generando, qué sé yo, hosting, me está necesitando alguna membresía de algún sistema, de alguna aplicación, y eso me cuesta dinero, es decir, ya me va permitiendo sacar presupuesto. Con el presupuesto y los recursos, en un paso a paso, estableciendo las actividades que tengo que realizar, ya puedo generar un cronograma de actividades con tiempos. Y además, debo tener claro o identificar cuáles son los riesgos que va a tener mi proyecto. Todos los proyectos van a tener riesgos. Bueno, los que empezaron a ver gestión de proyectos con séptimo semestre han podido establecer que en uno de los ejercicios, yo creo que es el ejercicio 5 o 6, donde habla de riesgos. Entonces, esos riesgos me van a implicar que mi proyecto puede iniciar a funcionar en pruebas, puede iniciar a funcionar con ciertos problemas en los que haya que hacer paralizaciones. Paralizaciones que conlleven a establecer mantenimientos preventivos que son programados o hacer mantenimiento correctivo que no son programados, porque acuérdense que los errores son imprevistos, los fallos son imprevistos, y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Hay muchas definiciones, ya vimos en un apartado anterior, básicamente, aquí tenemos otras definiciones, y todas coinciden en que prácticamente establecen ciertas palabras claves que se repiten. Vuelvo a reiterar la definición de un proyecto, mejor dicho, cuando esté frente a un cliente deben aplicar esta definición. A los clientes hay que darle soluciones inteligentes que solucionen problemas para resolver sus necesidades humanas. Al cliente no le gusta, no le interesa tanto cómo lo va a hacer. Probablemente lo que quiere es su solución y que esa necesidad le permita obtener mayor rentabilidad. Es decir, al cliente le gustan las soluciones buenas, bonitas y baratas. Bien. Tenemos que empezar también ya a aclarar, miren, ya hablamos de los ciclos de los proyectos. Ya hubieron varios enfoques, pero también necesito saber cuáles son las fases de un proyecto. Bien. Normalmente en los proyectos nosotros escuchamos bastante hablar del término viabilidad, el término prefactibilidad, el término factibilidad. ¿Sí? Bien, si analizamos la primera palabra, viabilidad, una vez que yo identifiqué el problema, también ya debo empezar a identificar las soluciones. Esas soluciones de cuántas maneras quiero hacer. Para cuestiones de explicación voy a tomar el siguiente ejemplo. Un cliente me dice que haga una aplicación para delivery, por ejemplo, o que haga una aplicación, no voy a hablar de delivery, una aplicación cualquiera, hablemos un gerencial. Un gerencial me está pidiendo el cliente. Bien. O mejor dicho, me detecté que el problema del cliente, de la empresa, es que requiere de un gerencial, de un sistema de información gerencial para toma de decisiones. Entonces, yo le digo al cliente, o yo analizo, porque en este caso, la factibilidad, viabilidad y prefactibilidad se la hace mediante un análisis. Por lo tanto, yo tengo que ver cuántas formas de solución voy a tener. Me está pidiendo un programa, entonces yo digo, a ver, primera opción, lo puedo hacer bajo la plataforma de escritorio. Segunda opción, plataforma web. Y tercera opción, aplicación móvil. Reitero, he utilizado ese ejemplo para explicación. De esas tres opciones, yo verifico cuál le conviene más al cliente. ¿Sí? Si le conviene hacer de escritorio, si le conviene hacer aplicación móvil, si le conviene hacer una aplicación en la web o si le conviene hacer una aplicación combinada. Es decir, que me dé opciones de 2 de ellas o de las 3. Y si él está dispuesto a pagar, no hay ningún problema. Entonces, esa es la viabilidad. ¿Cuántas formas de solución? Inmediatamente ya voy casi que así a la ligera de esas opciones. Imaginémonos, hicimos bajo plataforma web. Ya me doy cuenta, dando cuenta de que voy a tener ciertos problemas, ciertas ventajas o ciertas desventajas. Hablemoslo de esa forma general. Entonces, una vez que ya analizamos esa de la plataforma web, entonces ya un estudio más minucioso, vía factibilidad. Es decir, empiezo a obtener, a determinar operativamente cómo se comporta, técnicamente cómo se comporta, cuáles son los costos de licencia, costos de operación, etcétera, etcétera. Luego empiezo a establecer y aclarar, bueno, yo tengo que saber identificar qué es una etapa de preinversión y qué es una etapa de inversión. Normalmente la etapa de inversión
no es más que el diseño. Toda la fase de diseño, incluido desde el nacimiento de la idea, incluido desde el análisis de la institución, organización o reconocimiento institucional, como mayormente le conocen ustedes. Ahí preparo, busco requerimientos técnicos, especificaciones técnicas, requisitos de usuario, requisitos de infraestructura, hago un análisis de la infraestructura existente actualmente, hago una proyección de esa infraestructura, cómo debería ser en base a los nuevos requerimientos y en base a la solución. Saco un presupuesto, un cronograma y también responsables. La etapa de preinversión y la etapa de inversión me generan documentos. En consultoría, la etapa de inversión se la conoce como el diseño, los estudios técnicos y diseños definitivos o estudios a nivel de factibilidad de un proyecto. Eso cuesta dinero. Cuesta dinero hacerlo, es decir, uno puede cobrar por hacerlo y también puede cobrar dinero por supervisar lo que hicieron. Es decir, lo que yo estoy haciendo como función de profesor al revisar un documento, yo también debería ganar un valor de dinero si es que ustedes me estuvieran entregando un estudio del proyecto. Ustedes cobrarían por el estudio, yo cobraría por la revisión. El revisor es igual de responsable que quien realiza el estudio, porque el revisor tendrá que avalar que todo lo que usted puso allí esté correcto. Y firma responsablemente. Ese proyecto, ese estudio, pasa a ejecutarse. Generalmente quien ejecuta el proyecto no es la misma persona que lo diseña. Entonces, esta persona que lo diseña, o la parte de inversión, que es el desarrollo del proyecto, tendrá que hacerlo igual como dicen las especificaciones técnicas. No puede cambiar absolutamente nada. ¿Sí? De pronto de forma, más no de forma. Adicionalmente a esto, si el constructor se encuentra que el diseño está mal elaborado, él puede demandar y en este caso enjuiciado hasta penalmente quien revisó el proyecto y dijo que sí estaba correcto. Otra aclaración que tengo que hacer es que en la etapa de diseño, cuando hablamos, de desarrollo, la etapa de desarrollo, generalmente ese término de desarrollo, ¿qué implica? Es la ejecución del paso a paso a través del cronograma establecido en la etapa de preinversión, a través del presupuesto establecido en la etapa de preinversión, de ejecutar el proyecto. Los proyectos, llámese esto, una escuela, una vía, un puente, un aeropuerto, una edificación, un software, tiene que empezarse a probar. Es decir, para probarlo yo tengo que implantarlo, debe estar ya físicamente sacramentado, como se dice. Lo muestras y debe dar una buena imagen, una buena impresión cuando muestras que ya está terminado. Ahora sí, vamos a ver si funciona. Si es una edificación, tengo que ir viendo que las escaleras estén bien pintadas, que las ventanas estén bien puestas, que los baños funcionen, que funcione el aire acondicionado, que funcione las luces, que me funcione todo. Y en esa revisión de implementación y de operación, yo empiezo a detectar fallas. Entonces esas fallas hay que corregirlas. Se hace un piloto de pruebas. En ese piloto de pruebas es lo que se hace la implementación para hacer los ajustes y actualizaciones correspondientes y que sean necesarias, sin salirme del presupuesto. Tienen un tiempo adicional, son 15 días que tienen normalmente en el marco legal para poder ustedes realizar esos ajustes. Una vez que está el OK, entrega al cliente y empezará a operar, ya libre de responsabilidad. Sin embargo, les indico que a nivel de contratación pública, desde el momento que usted entrega a satisfacción del cliente, hay una garantía que normalmente es de 6 meses. Hay una garantía que normalmente es de 6 meses. A nivel de tecnología, la garantía es de 12 meses. ¿Sí? Cuando son de obras, 6 meses. Cuando son de bienes o servicios, es decir, tecnológicos generalmente, es de 12 meses. Desde el momento que entrega, hay 12 meses de garantía. También se da una garantía técnica de calidad. Bueno, dirán, vamos a ver, de un software, ¿qué garantía técnica tengo que dar? Usted tiene que hacer un escrito donde usted esté expresando su responsabilidad de dar soporte técnico durante ese año. Actualizaciones que están dentro de lo que el contrato me pedía elaborar el proyecto. O sea, les estoy compartiendo esas situaciones que muy poco se las ven en los libros y que normalmente son parte de lo que se ve ya en el campo profesional.
Igual, reitero, vuelvo, ya estoy como los comentaristas cuando sacan las propagandas, ¿no? Reitero, si alguien quiere hacer preguntas, puede escribirlo por el chat. Bien. ¿Qué más tenemos? Dicen que en los proyectos se deben tomar en cuenta por qué razón los proyectos pueden fracasarme o pueden ser exitosos. Bien. Yo he puesto 8, pueden haber más, es probable que haya muchos. Sí, es probable que haya muchos. Miren, una de las primeras cosas que está allí tipificada es que dice que cuando el diagnóstico no es adecuado. ¿Sí? Si el diagnóstico, si el problema ha sido identificado de una manera incorrecta, de una manera inadecuada, es probable que el proyecto fracase. Si el proyecto usted lo ejecutó desfasado en los tiempos, es decir, usted entregó el diseño ahorita y el proyecto lo empieza a ejecutar en 2 años, después de 6 meses, después de 1 año, es probable que la tecnología haya cambiado y entonces me puede conllevar a fracasos. Contexto político, cambio de gobierno, miren ahorita lo que está sucediendo. ¿Sí? La corrupción me ha conllevado a que haya un contexto político, hay muchas situaciones, en este momento estamos en un año preelectoral donde se juegan muchos intereses y en las que lamentablemente el perjudicado es el pueblo. Y al ser perjudicado el pueblo estamos hablando que los proyectos me permiten tener esa aceptación de fracaso del éxito, ¿no? Variaciones en la política económica. Afortunadamente hay algo importante, ¿no? Digo algo importante porque nosotros tenemos ahorita una moneda bastante sólida como es el dólar. Cuando teníamos sucres, hace muchos años antes de la dolarización, ¿qué sucedía? Que usted pasaba una proforma y le decía, esta proforma tiene validez de un día, nada más un día, porque al otro día el dólar ya había cambiado de precio. ¿Qué al otro día? El mismo día al final. ¿Sí? De repente, yo me recuerdo, tuve un proyecto que estaba cotizado en sucres y cuando me llamaron, ya estábamos dolarizados. Y yo le dije, perdón, no estábamos dolarizados, pero fluctuaban los valores de los dineros. Suponiendo, si una computadora yo la conseguía en sucres, 600.000 sucres, al otro día y esa computadora valía 800.000. Al otro día, imagínense. Entonces, cuando me llamaron para que haga, después de 15 días, yo tuve que actualizar. El proyecto estaba como en 60.000 sucres. 60 millones de sucres, perdón. 60 millones de sucres. Para ser más exacto, 59 millones y medio. Y cuando me dijeron para que lo haga, yo le dije, sí, yo lo hago, pero con ese precio no, tengo que actualizar precios. Y sucede que el proyecto se subió a 99 millones y medio, se subió 30 millones de sucres. Sí, era bastante dinero, pero yo no me podía arriesgar a hacer un proyecto con el mismo valor. Tenía que manejarme con precios de mercado actualizados. Entonces, es importante que las políticas económicas ustedes las sepan manejar. Problemas, cambios en las relaciones comerciales. Imagínense que ustedes en el estudio están queriendo poner un tipo de tecnología, pero sucede que las relaciones comerciales no son tan buenas. Y para el momento de ejecutar, se encuentra que ese proveedor ya cerró o ese producto que le estaba proveyendo ya quedó desactualizado. El marco legal institucional es importante tomar en cuenta si estoy utilizando un software propietario o un software libre, si no estoy haciendo uso o mal uso de la propiedad intelectual ajena, entre otras cosas, ¿no? Y la última, ya pese a que han pasado cerca vamos para más de 4 años que pasó el terremoto, ahora también es importante la inestabilidad de la naturaleza, ¿no? En este sentido, pues yo debo prever que mis equipos o mi infraestructura tecnológica tenga incluido el seguro en caso de inestabilidad natural. Pero alguien dirá, pero profesor, yo el seguro, ya una vez que entregue, el dueño de la obra tendrá que asegurarlo. Sí, pero yo le recomiendo, ¿qué tal si mientras esté haciendo la infraestructura hay un terremoto? Ahí no responde el cliente, está bajo su responsabilidad todavía. Por lo tanto, es importante que ustedes también lo aseguren. Bien. Lamentablemente la gente o el contratista
con aras de ahorrarse el costo del seguro, prefieren no hacerlo. Entonces, en ese sentido, es importante que ustedes lo hagan independientemente y en los costos indirectos lo logren incluir. O hay empresas o instituciones como organismos multinacionales, Banco Mundial, Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, dicen que uno de los requisitos para que contrate es que durante la etapa de desarrollo el contratista debe asegurar las obras, es decir, debe sacar una póliza contra riesgos de toda naturaleza, o sea, una póliza 100% que cubra todo, integridad total, no solamente para la edificación que está haciendo, sino también para la maquinaria y personas que intervienen en el proyecto. Una vez que ya se han tenido ciertos conceptos claros, pues también hay un proceso genérico de cuál es el proceso a nivel de tareas, a nivel algorítmico, que debe seguirse para que el proyecto se pueda formular, cómo yo puedo estarlo controlando y adicionalmente qué es lo que voy a obtener al final. Una de las primeras cosas es ya tener el diseño del proyecto, vuelvo a revisarlo, lo entrego al cliente y el cliente va a establecer si va a invertir, ¿sí? Si se justifica, si está de acuerdo a lo que él quiere. Ingresará a un banco de proyectos, pero también puede ser que le diga, sabe que por ahora no, entonces el proyecto debe archivarlo. Aparte de esto, si después de que tenga el banco de proyectos, la organización le dice, correcto, contratemos, entonces en ese momento empieza a ejecutarse y se realiza el desarrollo del proyecto y que tienen que ustedes controlarlo desde que inicia hasta que finaliza. Si el cliente en ese momento dice, ¿sabe qué? Sí me interesa, pero por ahora no tengo recursos, entonces espera para una nueva decisión de invertir, pero cuando le dicen que ya venga para invertir, recomendaciones, el proyecto actualice técnica, económica y operativamente. Y continuará con el siguiente de los procesos. ¿Qué análisis debe tomar en cuenta o considerar en la etapa de viabilidad hasta la etapa de factibilidad? Debo hacer análisis de tipo económico, socioeconómico, es decir, establecer cuáles son los beneficios que va a obtener tanto el cliente como nosotros los profesionales. ¿Cuál es el beneficio? Es decir, ¿qué se está ahorrando el cliente? Ustedes tienen que demostrarle con dinero cuánto se va a ahorrar. Por ejemplo, si el cliente tenía estimado, voy a poner números redondos fáciles, tenía estimado comprar un software en $1000, pero al hacer la negociación, el vendedor le dice, se lo voy a dejar en 800. Entonces, el señor, ¿cuál será su beneficio económico desde ese momento de entrada en que se ahorró $200? Y esos $200, que ya lo tenía presupuestado para el software, a la final compra equipos. Y de esa manera incrementa sus activos empresariales. ¿Qué gana el cliente? Perdón, el vendedor. El vendedor, pese a que le había puesto el precio de venta al público de $1000 y él terminó vendiendo los 800, él todavía sabe que tuvo ganancias adicionales. Sabe que todavía tuvo ganancias adicionales. En general, $200 que se ahorró el cliente y $800 que vendió con el margen de utilidad, suponiendo que se esté ganando el 20%, estamos hablando de $160, más $200 de ahorro, son $360 que se convierten en beneficio para esos dos actores que están interactuando en una negociación. En la parte técnica comercial, yo tengo que establecer la demanda, es decir, tratar de establecer que mi proyecto, si es una situación única, tratar de que lo utilicen la mayor cantidad de usuarios de la empresa. Si es un producto que pueden utilizarlo masivamente, que sea multiusuario, pero en diferentes instituciones, o simplemente organizaciones sin fines de lucro o con razón social de personería jurídica natural, es decir, una persona necesariamente, saber que cuántos tengo que hacer, saber cuánto es el uso, del software. Puedo hacerlo por venta, o lo que se está utilizando ahorita normalmente es por leasing, es decir, por arrendamiento. La parte legal, tomar muy en cuenta, primero, en cuanto hacen los contratos. ¿Qué me está pidiendo el cliente? Escríbalo, por favor. Que el cliente no quiere hacer un documento, escríbalo aunque sea en su agenda.
qué es lo que va a hacer, de cuánto a cuánto, el valor, y dígale que le ponga aceptado o no aceptado, firma y número de cédula. Al menos, si no lo quiere protocolizar en una notaría. En la parte financiera, yo tengo que establecer que el cliente no se me arrepienta y demostrarle que le conviene mejor comprar el proyecto o hacer el proyecto antes que meter al dinero al banco. Bueno, en ciertas instituciones de organismos multinacionales o extranjeros, te aplican la equidad de género, es decir, que también intervenga o que sean parte del proyecto mujeres, discapacitados, entre otras cosas, ¿no? Y también te exigen de que los proyectos sean amigables con el medio ambiente. Ya pudimos ver que los proyectos informáticos sí pueden tener cierta afectación en la parte ambiental. Es verdad que no me van a permitir requerir de una situación de estudios de impacto ambiental ni permisos ambientales, pero sí debo tener proyectos amigables de tal manera que entre los más básicos, los proyectos no me generen reportes en papel, es decir, impresos, donde voy a utilizar papel, voy a utilizar tinta. Debo establecer que en vez de utilizar tantas impresoras en una empresa, pues entonces en ese momento yo ya tengo que mejor o preferible poner impresoras en red. Si tenía 4, ahora pongo 2 o dejo solamente una. La pongo en red, ya me ahorro de 3 equipos, me ahorro de 2 equipos, ahorro en consumo de energía, entre otras cosas, ¿no? Y así sucesivamente. Y ese ahorro de energía es dinero. Bien. Ya lo dijimos, muy importante la situación de la viabilidad técnica, pero también es cierto que es una de las partecitas donde normalmente, pese a que lo saben hacer porque materializan el proyecto informático, materializan el software, materializan el prototipo, lo que quiera que sea, pero no hacen este proceso, ¿sí? No hacen este proceso, es decir, no hacen un estudio técnico, a duras penas hacen un trabajo de ingeniería, ¿sí? Ni siquiera un trabajo de ingeniería, se van por la parte analítica y desarrollan. El trabajo de ingeniería es dinero, jóvenes. ¿Sí? El trabajo de ingeniería es dinero y que esto me conlleva pues hacia la parte de la parte comercial para ver dónde voy a meter mi producto y cuál será mi mercado. Ahondando más en las explicaciones de lo que se antecedió con lo visto hace unos minutos, hay que saber hacer una evaluación. Mire, que la evaluación se la hace en todo el proyecto, incluso desde que nace la idea hasta que ya va a entregarlo, ¿sí? Hasta que va a entregarlo. Entonces, es importante monitorear, es importante revisar todo lo que me están solicitando. Bien, aquí tengo tres términos importantes. Cuando hablo de estos términos, me refiero a los documentos, me refiero a la carpeta, al folder, con toda la información que me está solicitando el cliente. Si me dice que le presente un proyecto a nivel del perfil, simplemente es un documento que puede ir en 2 páginas, 5 páginas, máximo 10 páginas, en donde apenas le hago un diagnóstico con cierta información referencial, así de sencillo. Normalmente esto de aquí no se cobra, o si se cobra algo mínimo como para gastos operativos. ¿Sí? Bien. Generalmente deben cobrar para gastos operativos, o por lo menos sacar los gastos si tengo que gastar 10 hojas en impreso, pues cobro las 10 hojas. Ah, pero dirán, pero son 5 centavos. 5 centavos, estamos hablando de 50 centavos, pero acuérdense que también tienen que comprar una carpeta. Ya, imaginémonos que lo van a entregar así nomás, son 5 centavos. Yo les pregunto, ¿los centavitos, esos 5 centavos se los regalan? Para ir a entregar físicamente, tendrán que movilizarse en un carro. Si cogen un taxi, tienen que pagar la carrera. Si van en su propio carro, necesitan ponerle combustible. Ah, que lo envío por correo electrónico, perfecto. Por correo electrónico necesitas una computadora o un dispositivo móvil y esos equipos te costaron. Para utilizar por correo electrónico bajo cualquier medio de dispositivos, necesitas internet. El internet tiene un costo. Entonces, hay que cobrar. Bien. Conozco empresas a nivel multinacional que durante un año han tenido pérdidas de cerca de 200, $300,000, $500,000.
$500.000 hasta $700.000 a nivel latinoamericano. ¿Por qué? Porque habían clientes que le decían, señor, páseme la proforma y páseme el perfil del proyecto. Y sucede que al final del año, esos costos, que son pérdidas al final del año, se dieron cuenta de que no contrataron ningún cliente, o si habían contratado un cliente, los costos por presentar perfiles y proformas de proyectos eran más altos que los ingresos. Es decir, empezaron con las políticas y dijeron, no, quieres un perfil de proyecto, tiene un costo, aunque sea mínimo. Bien, los documentos a nivel de prefactibilidad, en otras palabras, son borradores sin firma de responsabilidad. Son documentos probablemente digitalizados en PDF, encriptados para que no puedan imprimirse, es decir, solo lectura, sin firma de responsabilidad y que también tiene un costo. ¿Por qué digo solo lectura y sin firma de responsabilidad? Porque pueden apropiarse de esa información y cambiarles de autores y venderlo. Y esto es dinero, ya mucho más alto. Si aquí, imagínense, me voy a cobrar $100 ya con muertos y heridos, en un estudio de prefactibilidad, ya voy a cobrar 1.000, voy a cobrar 10.000, 5.000, etc. Cuando hablamos a nivel porque ya aquí hay información, ¿no? Ya hay información que a usted le ha costado relevantar. Cuando hablamos ya proyectos a nivel de factibilidad, significa que el proyecto ya está diseñado, está con todos los diseños completos, con firma de responsabilidad. Y esto de aquí sí ya tiene un costo. Si esto tenía un costo de $100 y esto de $1.000, esto probablemente me valga 10. Miren, ven, 100, 1.000 y 10.000. Estoy poniendo de ejemplo más o menos en forma relativa de los costos que pueden tener y dependiendo del tipo de proyecto. Bien. Se les invita a que si hay dudas, por favor, escriban por el chat. Muchas veces los estudiantes de sistemas creen que si hablo de un software, si hablo de un proyecto informático en general, creen que deben tener una teoría para proyectos informáticos. Queridos alumnos, la teoría universal de los proyectos se puede enfocar de acuerdo al proyecto, si es social, es decir, si es para instituciones sin fines de lucros o instituciones con fines de lucro. Es la misma conceptualización para cualquier tipo de área, agropecuaria, industrial, de bienes, de servicios, informáticos, eléctricos, etc. Es la misma conceptualización para saber qué voy a hacer, si un bien, un servicio o una investigación. Y el mismo enfoque y conceptualización es si el proyecto es público, privado, mixto, si el proyecto es a nivel regional, internacional, mediano o pequeño. Entonces, la teoría universal de la dirección de proyectos es la misma. Todos los proyectos, de cualquier razón que sea, tienen un diseño y tienen una etapa de desarrollo e implantación. Todos me permiten cobrar diseños, todos me permiten cobrar desarrollo. Lamentablemente, los informáticos, y eso ya lo hemos conversado en las clases anteriores, decía algunos de sus compañeros, esos son los valores que pagan o no quieren pagar, entre otras cosas, ¿no? Debemos empezar a decir presente y los proyectos tienen que tener costos a nivel de diseño. Una proforma, un levantamiento de información, ya vieron el perfil, entre otras cosas, ¿no? Hay aspectos importantes entre los tipos de proyectos que se deben considerar en los proyectos privados o los proyectos públicos. Los proyectos públicos generalmente son los que el Estado brinda o algún benefactor o fundación. Y los privados normalmente son, o casi siempre son, pagados. ¿Cuáles son los criterios para identificar un proyecto? Bien, hay muchos criterios y ya una vez que nosotros establezcamos qué es lo que se quiere hacer, entre ellos llegar al final, que son las necesidades o problemas, primero, establecer políticas sobre lo que desea hacer. Ver qué posibilidades hay de que se pueda desarrollar, identificar el problema y finalmente tomar la decisión de hacerlo. Es lo que yo siempre les he dicho con 2 palabritas, ganas y decisión. Si no hay eso, no se puede hacer nada. ¿Con qué más nos hemos encontrado? Los proyectos, cuando hablo de su ciclo de vida, me refiero ya a la parte ya un poquito más interna, ¿sí? Hay un punto de partida. Ese punto de partida se llama línea base. Esa línea base es cuando tú quieres hacer
lo que explicamos anteriormente, cuando quiero aplicar esto, pero lo hago de una manera empírica, es decir, de una manera desordenada, de una manera a como me lo enseñaron quizás en la universidad, de acuerdo a la experiencia del profesor, en ese momento. Tengo la línea base y saco un diagnóstico, ¿sí? Generalmente no se identifica esto, sino que de la línea base se va directamente a lo que quiero ya sacar como producto o servicio. O sea, ¿cuál es mi propuesta? Sin embargo, hay una situación segunda o una instancia segunda, que quiero hacer lo mismo, pero ahora sí aplicando normativas y protocolos de gestión de proyectos o de cualquier metodología que me permita diseñar proyectos. Me estoy acordando en este momento, y ya lo vimos también, yo ya dije que personalmente yo no le llamaría ingeniería de software, sino sino ingeniería en general de sistemas, de informática. Porque los mismos protocolos o puntos de partida pueden ser para una aplicación o para otro tipo de proyecto informático. ¿Qué me conlleva esa línea de base? Que el diagnóstico yo tengo que empezarlo a revisar. Lo reviso, hago seguimiento y confirmo entonces en esa manera a través de los conocimientos técnicos de alguna metodología para diseñar y empiezo a desarrollarlo para monitorear. ¿Sí? Porque ya ahora sí ya estoy claro con lo que tengo que hacer y con todo lo que se ha establecido en la normativa de proyecto. Pero también debo revisar una instancia 3. Esa instancia 3, ¿qué va a suceder después del proyecto? ¿Cómo estar seguro si al cliente le convenía o no le convenía? ¿Cómo estar seguro si el proyecto fue un éxito o un fracaso? Empiezo a mirar los resultados de impacto, empiezo a observarlos, empiezo a documentarlos y al final saco una conclusión a través de una evaluación indicando que el proyecto fue exitoso o que el proyecto fue un fracaso. Si valió o no valió la pena. De entre todas las cosas, el Banco Interamericano de Desarrollo también tiene de una manera específica su ciclo de proyectos. Banco Mundial, Corporación de la Andina Nacional, CEMPLADES, aquí en el país internamente dicen que tienen sus proyectos, sus fases, perdón, sus ciclos, con ciertos pasos, ciertos procesos, y eso va a hacer que los formatos para presentar los documentos de proyectos sean diferentes o sean iguales, o coincidan en muchos de ellos. El BIC dice que primero hay que identificar ideas, es decir, establece el diagnóstico, identifica problemas, luego con los problemas, que es mi situación inicial no deseada, negativa, yo necesito pasar a una situación futura, deseada y que sea mucho más mejorada. Empiezan a determinarse los diseños del proyecto, se empieza a hacer los análisis correspondientes para que el cliente dé el visto bueno para poder ejecutar. Una vez que está el visto bueno, empieza a ejecutarse y hacemos las evaluaciones posteriores para determinar el éxito o fracaso del mismo. ¿Por qué ese dibujito que está dando vuelta? ¿Sí? Porque los procesos, yo puedo estar aquí en la etapa de definición y puedo retroceder acá, o puedo estar en la etapa de ejecución y volver a revisar el diseño y hacer un paro a lo que estoy ejecutando, o sea, un alto, porque me encontré que hay incoherencia de cálculos, incoherencia de que los recursos que se estableció técnicamente ya no existen o subieron de costos, entre otras cosas. Bien. Solamente tomé como ejemplo el proyecto BIC y poder comparar con cualquier ciclo de proyectos que existe a nivel mundial. Todos los proyectos tienen un inicio y tienen un final. Como dice la canción, todo tiene su final, una salsa. ¿Sí? ¿Qué más nos damos cuenta? Que el proyecto BIC tiene sus ciclos en ese sentido. Es decir, el establecimiento de las ideas con cualquier otro proyecto también tiene hacia inicio de ideas. La parte de definición de proyectos y la parte de factibilidad, la parte, perdón, de prefactibilidad, la parte del diseño y la factibilidad, la parte la parte del análisis y aprobación es la ejecución, la operación y mantenimiento también se da un abandono, y tenemos que desde el inicio de idea hasta la factibilidad en la etapa de diseño y desde la ejecución hasta el abandono en la etapa de desarrollo. ¿Sí? La etapa de desarrollo. Factibilidad cubre el diseño y la aprobación, la evaluación ex post para la etapa de operación, mantenimiento y abandono. Bien. De acuerdo a este nuevo enfoque, que ya ustedes lo conocen,
También, miren, ¿ves? Tengo la etapa de diseño, tengo la etapa de desarrollo. Identifico un problema y debo llegar a un sistema de solución, pero debe estar funcionando. No solamente hice el software y se lo entrego. Debe entregárselo funcionando, que quede operativo para lo que el cliente quería. Con este enfoque, la etapa de diseño se lo puede hacer en 8 pasos. Un noveno paso que ya es la presentación del documento para establecer la contratación. Bien, los proyectos tienen una concepción lineal, suponen un inicio, suponen un final, deben tener siempre un orden lógico, algorítmico, no deben ser rígidos, deben ser flexibles, cosa que yo puedo hacer cambios de diseño casi que a la larga. Ya le decía, debe haber iteración e interacción, ¿sí? Los proyectos deben ser interactivos e interactivos. Hay que saber buscar las ideas, hay que saber ver cómo se establece la percepción de los mismos para resolver problemas, si lo hago a través de la búsqueda de bases de datos, si lo hago a través de la observación, o lo hago a través de algún informante, entre otras cosas, ¿no? Las ideas de proyectos también es una base de datos pagada como las bases de datos de correos electrónicos. Hay muchas maneras de cómo surgen los proyectos, ¿no? Realmente, generalmente en conversaciones, al asomarte en la ventana, al ver una película, entre otras cosas. Ya tengo descargando la película la rebelión de los godines. En México el personal, ya Jeffrey, si no te contesto, en México al personal de una empresa le llaman godines, o sea, como quien dice la tropa, ¿no? Ya. Me dice Jefferson, ¿cómo se procede si en la institución ya cuenta con un sistema trabajando, pero requieren del mismo sistema uno mejorado, pero sin reemplazar el mismo? En ese caso, se hace una evaluación correctiva o se realiza un nuevo planteamiento de requerimiento. Aquí tienes que hacer muchos análisis. Todas las alternativas posibles. Bien, primera alternativa que se me ocurre es que el sistema, hablemos, voy a ponerle nombre 6C, el sistema 6C versión 1, el que está funcionando ahorita. Lo quiere el cliente, pero como una versión número 2, supuestamente mejorado y con otros apartados, y quizás ya no en plataforma de escritorio, sino en plataforma web, por ejemplo. Entonces, debes analizar entonces que al hacerlo bajo plataforma web implicaría qué costos implica, qué tiempo y toda esa situación. Y además ver los riesgos porque tienes que migrar información. Entonces, y eso te va a generar tiempos y te va a generar costos. Segunda opción, si haces uno nuevo y no migras, simplemente con lo que tienes, armas uno nuevo, como quien dice, no lo actualizas, sino haces un relanzamiento del mismo producto, pero, como quien dice, recargado, como dice la película. ¿Sí? También hace los análisis de coste y toda esa situación. Entonces, esa evaluación, tú ves si te conviene a ti o te conviene al cliente. Bueno, a nosotros nos va a convenir todas las opciones, pero al cliente no le va a convenir todas las opciones. Cuando tú le dices la primera opción y que tiene que migrar información, debe ser muy cuidadoso que al migrar la información no se te pierdan registros. ¿Sí? Segundo, debes darte cuenta que los tiempos de migración no tienen por qué afectarte, o los tiempos de migrar del proyecto versión 1 a proyecto versión 2 no debe interferir en el desarrollo de las actividades de la empresa. ¿Sí? Entonces, todo eso incluye riesgos, incluye tiempos y costos. Mejor dicho, todo eso te implica la C4. ¿Qué es C4? El costo, la calidad del proyecto o producto, te implica el tiempo que te vas a demorar y a migrar y quede operativo, y también qué tanto, si el nuevo producto tiene más módulos o menos módulos. Entonces, es muy importante tu pregunta, y de hecho conozco muchos casos de esa situación y normalmente son costosos, dependiendo también en forma relativa del tamaño de la empresa y el servicio que brinda la empresa. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Jóvenes, son 25 estudiantes
saquen provecho y pregunten. Es la opción, es la oportunidad. Ustedes van a ser profesionales, yo ya soy. Entonces, pregunten para que de esa manera ustedes puedan establecer ciertos enfoques y hacer análisis para ver qué conviene y qué no conviene. No sé si Jefferson quedó claro con la respuesta que se le dio, por favor, me indique. Bien, sobre las ideas es importante enfocarse, le decía, las ideas normalmente suelen nacer viendo una película, conversando en una fiesta, saliendo a la calle, a asomarme a la ventana, entre otras cosas, ¿no? Bien. Asimismo, esas ideas muchas veces pueden suceder suponiendo que yo voy en el bus y escuché conversación de terceras personas, ¿sí? Escuché esa conversación y dije, no, aquí puedo sacar provecho de esto, ¿no? Hay muchos mecanismos de jerarquizar, saber a sí mismo cómo identifico un problema central, también identifico cuál es la idea más relevante y central. Ver la demanda, ver las relaciones causales, sectores afectados, qué oportunidades de solución sin complicaciones me presenta el proyecto. Hay unos que dicen que, y toman este nombre, ¿cuál es la clave de oro para la identificación de un proyecto? Y como lo dice ahí, tener buenas ideas de negocios o tener buenas ideas de proyecto, no cualquier proyecto. ¿Sí? Voy a tomarme ahorita lo que está en moda, por ejemplo, las plataformas que nos están permitiendo comunicarnos a través de videoconferencias, y entre ellas el Zoom, por ejemplo. ¿Sí? El Zoom fue creado quizás como un producto que me permite solucionar problemas, pero sucede que en los actuales momentos, a nivel mundial, es una plataforma que resultó ser una buena idea de negocio, porque ha permitido generar ingentes cantidades de recursos e ingresos para sus propietarios. ¿Sí? ¿A quién más le está generando, por ejemplo, una buena idea de proyecto en estos momentos? Hablando a nivel tecnológico, así las más cercanas a los proveedores de Internet. Por ejemplo, yo tengo la necesidad de cerrar mi cuenta de servicio de Internet en TV Cable. Ya voy para 2 meses que vengo gestionando para que el servicio se me lo elimine porque ya contraté con MailLive y sucede que se me hacen los locos. El día lunes fui y lo primero que me dijeron, ¿sabe que deje sus apuntes de necesidades? No se preocupe, nosotros le llamaremos. Es decir, nunca. No están haciendo atenciones personalizadas que tú ya haces el trámite en ventanilla y nada por el estilo, ¿no? Y me está perjudicando porque son 22, 23 dólares que se pagan. Podríamos decir que no es mucho, pero ya con 22 o 23 dólares, decimos en la casa, ya puedes puedes comprar las verduras para la semana, ¿no? Al menos. Bien. ¿Qué más debo tener en cuenta? Ya les decía, si hablamos de fuentes de ideas, son bancos de ideas de proyectos que también se permiten venderlas. ¿Sí? Venderlas. Hay cazafantasmas de ideas de proyectos o gente cazadores de ideas de proyectos. Pero yo tengo que identificar buenas ideas, debo analizarlas, tampoco no puedo coger y ya listo, sino analizarlas, clasificarlas, ver ciertas situaciones de estar normalmente asistiendo a eventos, ya sea virtuales o presenciales. Los proyectos ya dijimos que deben tener un objetivo, deben definirse, es el propósito de un proyecto. A nivel de proyectos, el objetivo general debe ser único. Si tiene más de un objetivo general, entonces el proyecto está mal planteado. Es la razón de ser de los proyectos, hay que lograr el resultado de lo que se quiere, entre otras cosas. Uno de los problemas, no importa el tipo de proyecto objetivo, si es general o si es específico, normalmente no lo saben redactar. Los proyectos se inician con una palabra llamada verbo, es decir, con palabras terminadas en ar, ir. ¿Sí? Diseñar, replantear, automatizar, actualizar, implementar, desarrollar, entre otras cosas, ¿no? Y los objetivos me deben reflejar una situación mejorada a futuro. ¿Sí? Una situación mejorada a futuro. Bien. Esta lámina, en donde tengo esos 3 términos que en lo personal, cuando yo recién lo escuché, hace muchísimos años atrás, yo me confundía, no sabía qué era lo uno, no sabía qué era lo otro. Buscaba definiciones, en ese tiempo no teníamos internet, buscabas libros y te encontrabas que la definición, por ejemplo, de eficiencia, de 5 o 10 autores eran diferentes.
Y si no entendías, ahora terminabas peor, más confundido. Entonces, empecé a establecer ciertos análisis comparativos para poder entender las definiciones. Y dije, bueno, para poder establecer estos términos, voy a comparar los insumos y recursos que necesito para procesar en un proyecto y de acuerdo a eso, el resultado que quiero obtener. Lo que quiero obtener, que se va a generar a través de un proceso, debo saber qué elementos de entrada tengo, qué entra y qué sale. Esto es lo que quiero con lo que estoy ingresando. Bien. Entonces, después de saber qué es lo que quiero obtener, comparo con lo que realmente se obtuvo, lo que planifiqué, lo que se ejecutó. Esta fue la meta obtenida. Entonces comparo lo planificado versus lo ejecutado. Esa situación planificada y ejecutada, una vez comparada, entonces me permitió establecer si obtuve o no obtuve lo que quería. Entonces, en ese sentido, yo dije, eso es la eficiencia. Esa es la definición de la eficiencia. ¿Sí? O ese es la eficiencia. ¿Cómo lo defino? La eficiencia, de acuerdo a este análisis, de una manera empírica, significa que no es más que la gestión de los recursos, pero de manera correcta. Gestión de recursos de manera correcta. Bien, ya tengo el primer término, como quien dice, evacuado, y de esa manera me aprendí. Bien, sin embargo, les dejo a cada uno de ustedes ver la estrategia o la forma de cómo pueden aprenderse las definiciones de esa terminología. Y más que aprenderse las definiciones, entenderlas, tenerlas claras, hablar con propiedad. ¿Cómo empecé a entender qué era la eficacia? La eficacia la entendí comparando lo planificado versus lo esperado. Es decir, yo esperaba sacar 10 en el examen, y sucede que me saqué 9. Es decir, apenas tuve el 90% de la eficacia. En otras palabras, la definición de la eficacia no es más que determinar la obtención de los resultados correctos. Quería 10 y solo saqué 9. Y finalmente, para entender el término o definición de efectividad, yo tenía que comparar la eficiencia con la eficacia, es decir, que también gestioné los recursos sobre los resultados obtenidos. En otras palabras, definí la efectividad como hacer lo correcto, pero de manera correcta. Hacer lo correcto de forma correcta. Reitero, fue la estrategia para poder entender, no aprenderme la definición, para poder entender estos términos. Igual, ustedes tendrán la decisión de determinar con cuáles de las terminologías o cuál es la forma de que ustedes puedan aprenderse o entender esos términos. Ejemplo, para recorrer X distancia en un viaje, yo necesito combustible. Entonces, dependiendo de mi vehículo, yo tengo que ver un indicador, y ese indicador, normalmente los vehículos modernos, te dicen con cuántos galones el rendimiento de recorrido en distancia. Es decir, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia o el incremento o el decremento de que si esa distancia recorrida efectivamente lo hiciste? ¿Sí? Entonces, le dejo esas ideas. Tengo que realizar estudio y selección de las opciones, ya le dije, la viabilidad, cuántas formas de solucionar el proyecto. ¿Sí? Cuando ya pasamos de la etapa de prefactibilidad, entonces ya empiezo a hacer el diseño a detalle. Cuando hablo de diseño a detalle es el paso a paso y no debe escaparse ningún detalle. ¿Sí? A nivel técnico, a nivel operativo, a nivel de requerimientos, etc. Ese nivel de detalle, pues, no es más que juntar todas las piezas, dimensionar técnicamente y de sobremanera que el proyecto sea flexible, sea adaptativo. ¿Sí? Hay muchos que estiman establecer ciertos protocolos de etapas para hacer los diseños, ¿no? Y les indico, la etapa de diseño es crucial para materializar un producto o un servicio. Digo crucial porque hay firmas de responsabilidades y tienen altos costos
en el pago del estudio de diseño y adicionalmente un alto costo de que puede ir a la cárcel por fallos en los diseños. Previo a la negociación, tanto el cliente como nosotros, si el cliente está dispuesto a apoyar, a pagar y quiere el proyecto, o si nosotros estamos seguros que lo que estamos presentando está bien hecho. ¿Sí? En esta fase es donde se decide la aprobación o no del proyecto. Para eso se hacen muchos análisis de todo lo que vimos a nivel técnico, operativo, económico, financiero, etcétera, ¿no? Bien. Una vez que se lleguen los acuerdos, empiezan a ver las negociaciones previas, formas de pago, tipo de contrato, entre otras cosas, ¿no? Empieza a ejecutarse el proyecto y este debe hacérselo casi de una manera calcada a como lo teníamos puesto en el diseño. Copiando lo que me dice en las indicaciones de cómo desarrollar, copiando en lo que me dice el presupuesto cuánto me debo gastar, copiando lo que me dice el cronograma en qué tiempo debo demorarme. Sí, Ángel. Ya. La eficiencia es relativo, o sea, generalmente se lo establece como porcentajes. Sí, generalmente se lo establece como porcentaje. Pero también lo puedes hacer numérico, es decir, a ver, la eficiencia es de 1 a 1. De 1 a 1 significa el 100%. La eficiencia va a ser de 0.9, corresponde al 90%. O sea, está dando en valores porcentuales, o lo que te indico ahorita con el ejemplo se llama valores por unidad, ¿sí? Valores relativos. Y realmente la situación percentual es comparando una cosa con otra. ¿Sí? Lo pones porcentual si lo pones en números o lo puedes escribir de una manera que haga entender lo mismo, pero normalmente lo más práctico es porcentual. Dice, el proyecto tuvo una eficiencia del 100%, del 90%, del 80%, o simplemente fue deficiente. ¿En cuánto? El 10%. Bien. Una vez que se ejecutan los proyectos, en otras palabras, es como cuando ustedes abren un computador y se dan cuenta que están desconectados unos cables. Pero sucede que no saben dónde van conectados esos cables. Pero sí se percatan que hay unos pines de conexión, pero no tiene marcas. Me refiero, no está marcado para establecerme dónde va cada cable. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que ha sucedido? Cuando yo daba electrónica en la universidad y en la facultad, yo los veía a los estudiantes haciendo prácticas. A ver, vamos a ver qué pasa si conecto este cable aquí. Imagínense, ustedes trabajaron con diodos LED y saben que el diodo LED está polarizado, ¿verdad? Positivo, positivo y negativo, negativo. Si yo le ponía la conexión cambiada, el positivo al negativo o lo contrario, no quedaba más que el diodo LED se me quemaba. Entonces, yo no puedo estar a la adivinanza, al timbari de doping web, a ver a dónde va tal o cual decisión. A ver, ponle ahí, pruébale a ver qué sucede. No, yo tengo que estar seguro qué es lo que va a suceder cuando voy a hacer pruebas o cuando ya voy a entregar. El proyecto normalmente debe estar siempre responsabilizado o al mando de un director o gerente de proyecto. Y justamente, ¿por qué di la terminología Ángel? Porque cuando ya empiezo a ejecutar, yo tengo que hacer un monitoreo. Y el monitoreo está relacionado con la eficiencia. El monitoreo está relacionado con la eficiencia. Bien. Han de haber ustedes escuchado en las noticias, algunas cosas. Primero, decir que hay denuncia de que el proyecto está retrasado. Ya, el proyecto está retrasado y por lo tanto ya la empresa contratista o constructora no tiene recursos, se lo ha comido todo. Significa que los recursos los ha mal utilizado y la eficiencia fue baja. Si ve retrasos en la obra, significa que la eficacia, en cambio, no ha sido establecida de acuerdo a la planificada. También se hacen las evaluaciones en la ejecución de los proyectos. Es decir, voy viendo que los diseños, los procesos, los resultados se vayan ejecutando conforme lo puse en el cronograma. Y más o menos esto es lo que sucede en los proyectos, ¿no? Aquí está el ejecutor,
¿sí? O mejor dicho, aquí está la unidad ejecutora de la obra, ¿sí? Sabe qué es lo que tiene y qué es lo que debe hacer. Estas son las oficinas, se generan informes, esos informes vienen aquí, y cada una de las áreas va haciendo informes y reportes mensualizados, semestrales, bimestrales, entre otras cosas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Desde la unidad ejecutora van y vienen informes, ¿sí? Y hay boletines semestrales, informativos, entre otras cosas. Entonces, debe haber una comunicación bastante efectiva. Van a haber informes de seguimiento, es decir, si se pueden ser alertivos, informes que me permitan indicar recomendaciones, entre otras cosas, ¿no? Después de finalizar la obra, yo tengo que hacer seguimientos y establecer lo que vemos aquí. Me permite evaluar si el proyecto fue eficaz y por qué. Me permite establecer si se cumplió el propósito y que ya sea exitoso o sea riesgoso o fracaso, me permite considerar experiencia para no cometerlo en proyectos futuros. Los proyectos en la evaluación ex post me permite establecer conocimientos que no lo encuentras en ninguna universidad, que lo puedes aplicar en diseño de proyectos posteriores en futuro. Y establece determinar los impactos, ya no del proyecto en sí sobre si fue exitoso o no, sino a qué tantas personas beneficiamos. Esta es una lámina en que finalizo esta clase y Peter Senge indica que la gran habilidad que debe desarrollar un proyectista o un profesional que se dedica a buscar soluciones técnicas y no técnicas para clientes es que deben observar el bosque, es decir, de manera general, global, sin perder de vista el árbol. Es ver el futuro sin perder contacto con el día, evitando el riesgo de que estar metido en lo cotidiano reste tiempo para pensar. Es decir, hagamos cosas diferentes. ¿Sí? El tiempo es oro, más ahora en la actualidad en que necesitamos compartir tantas cosas en casa. Muchos han de estar desesperados por salir, pero por salir porque saben que en la casa les está tocando hacer la comida, lavar platos, es decir, andan de crucero. Cruza para aquí, cruza para allá. Estimados alumnos, hemos finalizado con esto la clase. Esperamos hayamos aclarado y ir mejorando el alcance de nuestros conocimientos. En ese sentido, pues, ya es decisión de ustedes cómo tendrán que aplicarlos. Yo les invito y les conmino a que vayan mejorando y también agrandando ese conocimiento intelectual. Si hay preguntas, por favor, con el chat podemos hacerlas. Reitero, ya están las plantillas para los ejercicios con las diferentes indicaciones para que puedan ya establecer. Acuérdense que ya la semana 3 tienen que presentar el primer trabajo. De mi parte es lo que tenía que compartirles. Igual antes del cierre, pues si alguien tiene que hacer alguna pregunta o solicitar aclaración, por favor, por el chat. Si no hay preguntas, por favor, a la compañera que está ayudándonos en la coordinación, por favor, para ver si hacemos las capturas de pantalla correspondiente y adicionalmente agradezco que se pongan, que activen las cámaras un momentito, rapidito nomás. Avisa, por favor. Ya, es que todavía faltan algunos por activar, no sé. Otra cosa que me estaba olvidando, por favor, aprovechen las tutorías, señores. Aprovechen, son muy poco lo que están haciendo. Les recuerdo que lo que están haciendo les puede conllevar al proyecto del trabajo de titulación. Entonces es importante que empiecen a filtrar ideas y a ir mejorando todo lo que desean hacer, ¿no?
Fabricio, ya se sabe que estás en la playa, activa la cámara. Los que tienen, los que no tienen problemas, veo que hay algunos que tienen problemas de cámara. Bueno, entonces, ahí hago. Sí, captura nomás, que igual acá saco reporte de los estudiantes que asistieron, a que iban a ingresar o que eran salidos y se volvieron a salir. Ya, listo. A ver, ya. Listo. Ya listo, ya estoy ingeniero. Bien. Se les agradece, jóvenes, que tengan una linda noche, descansen y bendiciones para todos. Un abrazo. Cuídense. Muchas gracias, Gracias ingeniero. igualmente. Igualmente. Gracias.